Laboralistas, un podcast de Álvaro Robles y Elías Lloves, una forma de entender el derecho laboral y la seguridad social de forma clara, directa y debatida. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralistas, en concreto el número 7. Madre mía, 7 episodios ya, a cómo pasa el tiempo. En el espacio donde el derecho del trabajo y la seguridad social se escucha, se piensa y sobre todo se entiende. Soy Álvaro Robles y os agradecemos, tanto mi compañero Elías Lloves como yo, que estéis con nosotros un día más. Y hoy, aunque no venimos con entrevistas, sí venimos con materia de la buena, que es la que nos gusta a nosotros. Vamos a resolver cuestiones muy interesantes como son la desconexión digital vinculada a las incapacidades temporales. Vamos también a clarificar cómo se calculan las indemnizaciones por despido improcedente en fijotis continuos. También vamos a ver si es tiempo de trabajo formar parte de una mesa electoral sindical, también es bastante interesante. Vamos a ver si la empresa puede decidir en el momento que va a empezar una suspensión de empleo y sueldo, en el momento que ella quiera. Y también vamos a ver dos cuestiones muy importantes, como son el complemento de ID de un convenio colectivo, si se aplicaría a los trabajadores que están dados de alta en la empresa a través de una ETT, o también si se puede descontar de la nómina por parte de la empresa de forma unilateral abonos abonados por error en exceso a los trabajadores. Bueno, esto y mucho más vamos a ver, vamos a analizar, vamos a comentar, vamos a aprender, por lo que siempre decimos, coger papel y boli, estar muy atentos, y así que a partir de ahora ponerse cómodo, relajarse, que comenzamos. ¿Qué tal, Elías? Bueno, ¿qué tal, Álvaro? Pues muy bien, la verdad que con un poco de calor aquí en Vigo, que hace bastante temperatura, pero también con muchas ganas de volver a este formato, ¿no? De que los dos comentemos sentencias, porque creo que está muy bien entrevistar a otros compañeros, pero de vez en cuando también que nosotros pongamos nuestro granito de arena a través del comentario de sentencias. Así que, sin más, voy a empezar por una que encima es del TSJ de Galicia, ¿no? Y que creo que es muy llamativa, sobre todo, porque es un tema en el que se discute si el envío de correos electrónicos a una trabajadora que está de baja contraviene el derecho a la desconexión digital y si supone también una vulneración de sus derechos fundamentales. Bueno, yo ya anticipo un poco que evidentemente sí supone contravenir el derecho a la desconexión digital, pero me ha resultado interesante esta sentencia y otra que también hay del TSJ de Galicia que habla sobre esta cuestión, ¿no? Y sobre todo qué derechos fundamentales infringe y un poco la cuestión de cuál sería la indemnización y también qué, digamos, justificación podría establecer a veces la empresa en su caso, ¿no? Entonces, esta sentencia es la de 25 de abril de 2025, recurso 338/2025. Voy a empezar por los hechos declarados probados. Bueno, en este caso hay una trabajadora que estuvo de baja, varias bajas realmente. Una fue por COVID, lo que se establece en la sentencia, y las otras, que son las de 2024, que son las que realmente afectan, ¿no?, a esta sentencia, pues fueron dos bajas por trastorno de ansiedad no especificado. Durante esos momentos que estuvo de baja, la trabajadora sí recibió correos electrónicos de sus compañeros y de la empresa, ¿no? Esto es un hecho muy importante y que ni siquiera la empresa va a discutir. Y además también se incluyen unos correos electrónicos que envían dos de sus compañeras y en la que informan también de que la actora pues está de baja y entonces que se encargarán también de sus tareas. Se aporta también un informe, que creo que también es importante, de la psicóloga, en el que consta, ¿no?, que, pues, que la trabajadora tiene un alto grado de ansiedad y estrés relacionado con su situación laboral, ¿no? Está pues, motivado, ¿no?, por el desgaste emocional que implica la situación que tiene de exceso de trabajo, realización de horas extra de forma continuada y responsabilidad laboral, ¿no?, en el puesto que ocupa. Por lo tanto, ese es el motivo también de las bajas de ansiedad. La sentencia de instancia lo que hace es reconocer que hay una vulneración de derechos fundamentales y condena a una indemnización de daños y perjuicios de 1.500 euros. Lo que hace esta sentencia, la instancia, es declarar que hay una vulneración tanto del derecho a la integridad moral, física y también derecho al honor. Entonces, la empresa no está de acuerdo con estos motivos y recurre al TSJ de Galicia. Básicamente, pues niega, ¿no?, que se haya vulnerado ni la integridad física ni moral ni tampoco el derecho al honor. Sí reconoce que se le enviaron los correos estando de baja, tanto el primer día como
días posteriores, pero que estos formaban parte de un hilo de correos creados con anterioridad y cuyo contenido iba dirigido a otras personas. Esto es lo que alega la empresa. Además, también dice que nunca se le pidió que respondiese de forma inmediata a esos correos electrónicos. Pues bien, el recurso de suplicación llega al TSJ de Galicia y lo que hace el TSJ de Galicia es estimar parcialmente el recurso de la empresa, pero en el sentido de que entiende que no se ha vulnerado el derecho al honor ni de la integridad física, pero sí el de la integridad moral. Y lo fundamental, ¿no? Los argumentos del tribunal son los siguientes. En principio, lo primero que establece es el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Que es un artículo que es, la verdad, muy claro y diáfano, que tiene también sus transposiciones en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Y este establece que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, este artículo es bastante claro en cuanto a la posibilidad de enviar, ¿no?, correos electrónicos a, bueno, pues a trabajadores o comunicarse con ellos cuando no están en tiempo de trabajo. Y lo que hace es apoyarse en una propia sentencia que también es del TSJ de Galicia, que es de 4 de marzo de 2024, en la que básicamente dice cuál es el tablero de juego de la desconexión digital. Y dice que no, que no solo se vincula al derecho del trabajador a no responder a las comunicaciones del empresario o de terceros, sino que también este derecho está vinculado al deber de abstención de la empresa a no ponerse en contacto con el trabajador, que es básicamente lo que sucede en este caso. Por lo tanto, la desconexión digital exige no recibir comunicaciones de la empresa fuera del tiempo de trabajo. El hecho de que la trabajadora, ¿no?, como alega la empresa, no tenga que responder de forma más o menos inmediata, no quiere decir que la conducta empresarial pues, sea legal, ¿no?, y acorde a derecho. En este sentido, pues la desconexión digital, como apuntábamos anteriormente, es una obligación tanto del empleador como de las personas dependientes o vinculadas, y es de abstención en las comunicaciones de orden laboral, es decir, que no se comuniquen con la trabajadora mientras están, en este caso, en periodo de baja. Además, lo que establece también el TSJ es que este derecho está vinculado con el derecho fundamental a la integridad moral y recoge, ¿no?, un poco la definición que también establece el Tribunal Constitucional, que es mediante la cual se protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezcan del consentimiento de su titular. Aquí, evidentemente, no había ningún consentimiento por parte de la trabajadora para que se le enviasen esos correos electrónicos. Además, aquí es muy importante, ¿no?, el tema del diagnóstico de la baja que tiene la trabajadora. En este caso, es un trastorno de ansiedad, ¿no? Y por lo tanto es una dolencia psíquica que se agrava claramente pues, con este envío de correos electrónicos, pues, puesto que el origen de este diagnóstico era pues, la situación que estaba viviendo la trabajadora, ¿no?, de exceso de trabajo, muchísima responsabilidad. Ella plantea también una demanda de horas extra a la empresa. Entonces, bueno, pues este cóctel hace que la trabajadora pues tenga esta situación de IT, ¿no? Y lo que establece también las sentencias, puede parecer a lo mejor un poco duro la forma de decirlo, pero lo que también dice es que cuando la empresa incumple este derecho a la desconexión digital, atenta contra la integridad moral, que significa también que es cosificar a la persona y atentar contra su dignidad al pretender la empresa que la trabajadora está a disposición de esta en cualquier momento. Es decir, que yo te mande correos y tú me tengas que estar contestando todo el rato, lo que impide, ¿no?, el desarrollo de la personalidad y va también pues contra ese derecho, ¿no?, que tenemos las personas a conciliar la vida personal y familiar con la laboral, ¿no?, que es un poco también lo que recoge el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En este caso, lo que dice la sentencia es, bueno, pues tenemos unos indicios
de vulneración de derechos fundamentales. Entonces, vamos a preguntarle a la empresa qué justificación tiene para haber realizado esta conducta, ¿no? Y la verdad es que en este caso no probó en ningún momento la necesidad, o sea, la empresa no probó cuál era la necesidad de estas comunicaciones, por qué eran tan importantes que ella las recibiese, ¿no? Esto no lo ha probado y yo creo que es lo fundamental, ¿no? Porque si fuese algo de urgencia y que solo ella pudiese solventar, bueno, pues podríamos ver una justificación que podría encajar, ¿no? Y además también lo que establece la sentencia es que la empresa tampoco adoptó medidas técnicas para evitar que la trabajadora recibiese esos correos mientras estaba de baja, ¿no? Entonces, si unimos las dos cosas, yo también entiendo que una cosa es que sea un mensaje concreto y puntual, urgente, que a lo mejor la trabajadora pueda recibir, y otra cosa es que de forma sistemática tú estés enviándole correos, sobre todo cuando está de baja, ¿no? Entonces, al final, lo que dice el TSJ es que en cuanto a la integridad física, por eso lo que hace es, digamos que el recurso lo estima parcialmente, dice que en cuanto a la integridad física, bueno, pues que no resulta afectado o no hubo ningún riesgo significativo, ¿no?, que pueda llevar a esa vulneración de la integridad física. Y en cuanto al derecho al honor, también dice que no hubo divulgación, ¿no?, de expresiones o hechos concernientes que difamasen o hagan desmerecer la consideración de la trabajadora, ¿no? Pues entonces, por esta razón, entiende que esa vulneración no entraría ni al derecho al honor ni la integridad física. Lo que sí dice, ¿no?, y mantiene que sí que hay una vulneración a la integridad moral, ¿no? Y lo que hace es mantiene la indemnización de 1.500 euros. Eso no la mueve. Y lo que acaba diciendo al final es que, bueno, pues que es un importe que quizás se podría haber elevado, ¿no?, o pedido mayor importe, y que ninguna de las dos partes lo discutió en la suplicación, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo en este caso de esa trabajadora, ¿no?, cuya baja era un Mm. diagnóstico de ansiedad, ¿no?, y que venía provocado pues, por la situación laboral, yo creo que aquí sí que la indemnización por vulneración de derechos fundamentales sí podría ser más elevada, ¿no? Entonces, básicamente la fundamentación de esta sentencia la coge el propio TSJ de Galicia de otra de sus sentencias, que es de 4 de marzo de 2024. Y la quería también comentar aquí, porque aquí es otro supuesto en el que también hay pues una vulneración de derecho a la desconexión digital, y aquí hay realmente la cuantía que establece el tribunal por esa vulneración son 300 euros, ¿no? Y lo explican esta sentencia diciendo, bueno, pues que ha habido realmente un escaso número de correos electrónicos que se han enviado fuera del horario de trabajo. Entonces, en este caso, entendemos que, bueno, que sí que es una vulneración, pero que la cuantía es que va a tener que pagar la empresa, pues es bastante baja, ¿no? Yo creo que siempre es muy discutible, ¿no? Siempre que hay una vulneración de derechos fundamentales, hombre, yo 300 euros la verdad que me parece muy, muy bajo. No creo que Mm. sea una cantidad que sea acorde a derecho cuando si entendemos que la vulneración ¿no?, de la desconexión digital se tiene que mantener, pues si si la cuantía a indemnizar es tan baja, pues básicamente lo que podría provocar, ¿no?, es la reincidencia a lo mejor en este incumplimiento por parte de la empresa, ¿no? Y sí me gustaría también destacar, ¿no?, que el artículo 84 de la Ley Orgánica de Protección de Datos lo que sí establece es este derecho a la desconexión digital, ¿no? Pero no hay que olvidar que en el apartado 2 lo que te dice también es que las modalidades de ejercicio de este derecho de la desconexión digital atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral. Es decir, que hay que ver las circunstancias de cada puesto de Efectivamente. trabajo en concreto. No es una aplicación, digamos, para todo el mundo sin más, ¿no? Pues aquellos que tengan, ¿no?, pues el ejemplo que se pone siempre, ¿no?, un plus de disponibilidad, pues evidentemente la cosa va a estar más complicada, ¿no? O aquellos puestos a lo mejor de alta dirección, ¿no?, que por sus especiales características tengan que a lo mejor que responder en determinados momentos, que con eso no quiere decir que no tengan derecho a la desconexión digital, ¿no? Pero hay que ponerlo todo en la balanza. Y bueno, pues hasta aquí esta sentencia del TSJ de Galicia, que a mí me ha parecido muy interesante en cuanto a la desconexión digital.
A mí me parecen casi todas las sentencias de desconexión digital muy interesantes, porque, claro, primero hay que tener claro que la desconexión digital realmente no es un derecho fundamental, no viene recogido en la Constitución, pero sí intentamos ver que no sea un derecho fundamental, no quiere decir que sea un derecho y que no haya que protegerlo, ¿vale? Eso también está claro, porque a veces se abusa mucho de esto. Pero sí es verdad que intentamos ligarlo con un derecho fundamental, como en este caso, y sí es verdad que las indemnizaciones, como la que has dicho, la sentencia anterior del TSJ de Galicia, que el TSJ de Galicia tiene muchas sentencias de desconexión digital muy interesantes. Sí es verdad que la de 300 euros me parece una vergüenza, hablando claro. La de 1.500, pues bueno, tendría más peso. Y también es verdad que es lo que tú estabas diciendo, las circunstancias del caso. O sea, esta persona venía de una situación de IT en la que ha estado encima hostigándole a la empresa. Yo creo que la indemnización se queda bastante irrisoria. Hay una sentencia del TSJ de Galicia que, a ver, para intentar separar un poco cuando hay una situación muy grave o cuando no. Hay una sentencia del TSJ de Galicia en el que el hecho, o sea, no entiende vulnerado el derecho a la expresión digital cuando enviar mensajes de WhatsApp en un grupo donde hay trabajadores con turnos diferentes a los tuyos, ¿vale? No Ah, vulnera el derecho a la expresión digital. Si yo estoy en horario de mañanas y luego hay gente en horario de tarde, la empresa va mandando mensajes ahí y además la empresa me ha dicho previamente que no tengo obligación en ningún momento de contestar, ahí se entiende no vulnerado. Pero creo que habría que poner coto también un poco a eso, porque aunque no tengas obligación, que te esté mandando WhatsApp ya te sí, da por ver. Y al final la desconexión yo creo que no se está cumpliendo. Pero bueno, muy sí. interesante. De hecho, en este caso, la trabajadora llega a pedir la baja voluntaria de la empresa, ¿eh? O sea, era una situación Ah, ya, no lo sabía. ¿Mm? bastante tensa. Entonces, bueno, yo creo que en general, ¿no? Las condenas por vulneración de derechos fundamentales, yo creo que las cuantías deberían ser mayores, mm, digamos, hacia la persona que los vulnera, porque es que si no, repetimos un poco Mm. el Se mismo. repite constantemente. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco también en función del volumen, ¿no? De la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ha establecido el Supremo, ¿no? Esa especie de checklist que tiene, como es, bueno, pues si es reiterado, el volumen de la empresa, cuánto factura, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que eso hay que ponerlo en la balanza, que en mi opinión nunca lo ponen, ¿eh? Pero creo que es interesante hacerlo. ¿Mm? Vale, pues yo, pasando a un tema totalmente diferente, vengo a hablar sobre el cálculo de la indemnización de despido improcedente en lo que son fijos discontinuos. Sí es verdad que hay sectores que están muy marcados por este tipo de contratos y siempre ha habido, en mi opinión, mucho debate sobre este tema. Entonces, claro, ¿qué viene a decirnos esta sentencia que analizamos? Que es la del Tribunal Supremo 20 de mayo de 2025, número de recursos el 3048 de 2024. Vale, aquí lo que viene a resolver es si realmente se computa a efectos de calcular el despido, o sea, la indemnización de despido improcedente, si se calcula todo el tiempo de la vinculación contractual o únicamente el periodo que ha prestado servicio. ¿Vale? El caso que analizamos es un trabajador que le hemos puesto de nombre Abelino, ¿vale? Lleva trabajando en la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía desde el año 96, ¿vale? Y bueno, ha ido con sucesivas campañas trabajando. Él es bombero, era bombero forestal especialista en prevención y extinción de incendios y en junio de 2018 inició un proceso de IT que al final abocó en una incapacidad permanente total. Vale, ¿qué ocurre? Que el convenio colectivo que le regulaba la relación laboral eh, indicaba que el trabajador sí quería, lo que hemos estado comentando ahora con la sentencia del TJUE, es poder incorporarse y adaptarle el puesto de trabajo. Vale, lo solicita, la empresa le adapta el puesto, le hace de forestal sin extinción de incendios por esfuerzos físicos que no podía realizar y continúa con sus campañas trabajando. ¿Qué ocurre? Que en una de las siguientes campañas que se pone a trabajar, le vuelven a hacer otro reconocimiento de servicio en prevención y le dicen que no es apto para el trabajo. La empresa le vuelve a adaptar el puesto a uno totalmente distinto de conserje y el trabajador dice que no está conforme porque esas funciones que tiene que desarrollar, pues bueno, pues va en contra de su recuperación o de su patología, de su incapacidad y pues total que dice que no. La empresa termina finalizando el contrato por fin de campaña, entiende que está en un despido y demanda por despido improcedente. Vale, ¿qué ocurre aquí? Al presentar demanda en el juzgado de distancia, en el juzgado social, le estiman esa demanda, le reconoce la indemnización, solo computándole lo que es el tiempo que ha prestado servicio, ¿vale?
Tanto empresa como trabajador no están conformes, presentan un recurso de suplicación, se resuelve por el TSJ de Andalucía y el TSJ de Andalucía sí aumenta esa indemnización, diciendo que no hay que tener en cuenta solo el tiempo de prestación de servicios, sino desde el inicio del año 96 hasta que se extinguió, o sea, toda la vinculación laboral. Vale, la empresa quiere que esto es un disparate, que es aquí donde venía el debate que todos hemos tenido en este sector, y entonces el Tribunal Supremo ya creo que ha dejado por fin totalmente claro este debate y dice que no. Que solo hay que tener en cuenta el periodo que ha prestado servicio. ¿De dónde viene esto que dice el Supremo? Pues bueno, principalmente viene del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que la indemnización, para calcular la indemnización de improcedencia, se tiene en cuenta el salario diario y luego el tiempo realmente trabajado. Entonces, si es el tiempo realmente trabajado, es solo la prestación de servicio. No supone una desproporción hacerlo de esta forma respecto a los que son trabajadores con un contrato ordinario normal, porque al final, si hacemos el cálculo, tanto un fijo discontinuo como uno normal, el mismo tiempo de prestación de servicio, la indemnización es la misma. Además, también hay que tener en cuenta que los fijos discontinuos, que tienen su régimen especial, por decirlo de alguna forma, tienen la posibilidad en sus periodos de inactividad de prestar servicios en otra empresa, por lo cual, bueno, no hay tampoco ningún tipo de discriminación. Pero sí hay una clave muy importante que tenemos que tener todos en cuenta, que es si hay contratos temporales en fraude de ley, ¿vale? Ese periodo sí se tiene en cuenta como cómputo de indemnización de despido improcedente. Y luego, además, tenemos como consejo práctico, yo diría que esto no se aplica a todo, o sea, es decir, solo a la indemnización por despido improcedente. Si hubiesen derechos como son pues, antigüedad, ¿no? Para la carrera profesional o trienios, esto sí se computa desde el inicio hasta el final de la relación contractual. Por lo tanto, el debate se ha quedado totalmente cerrado desde mi punto de vista. Sí, yo considero que es completamente acertado hacerlo así, porque de la otra forma me parece discriminatorio con bueno, pues con el resto de trabajadores que trabajan todo el año, ¿no? Es decir, puede ser, no sé, me estoy acordando ahora a lo mejor de empleados públicos de la Xunta, ¿no? Que pueden ser fijos discontinuos, algunos son 3 meses, otros 6, otros 9 meses. Entonces, si los despiden, el que tenga 3 meses de prestación anual, que reciba la misma indemnización que a lo mejor uno que esté todo el año a tiempo completo, pues no me parece. Y eso, también confundirlo con la antigüedad, ¿no? Que es otro de los elementos clave, que además el estatuto ya lo ha dejado zanjado, ese tema que también había mucho debate en las administraciones públicas, ¿no? Con el tema este de la antigüedad de los fijos discontinuos, ¿no? Yo ahí sí que me parece lógico, es decir, bueno, yo sí que voy haciendo cada año o sea, cada año debe contarme para la antigüedad, como si lo trabajase completo, porque ahí, bueno, pues es el número de años o vinculación que tú tienes con esa administración o con una empresa, ¿no? Pero a la hora de la indemnización creo que es lo justo. Además, el Consejo General del Poder Judicial, que sabes tú que tiene Puedes su calcularlo con calculadora, periodos. efectivamente, te va poniendo los periodos que ha ido Sí, trabajando, inicio y fin de campaña para el cálculo de sí, yo indemnización. de hecho hoy justamente pues lo he utilizado para eso. Lo que pasa es que hay una sentencia también no me acuerdo si llega al Supremo, es de un TSJ o no sé muy bien qué es, que establecía, no es en la indemnización de los fijos discontinuos, ¿no? Pero que había un error en el propio, a veces en el sistema de cálculo del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, un abogado que llevaba al trabajador consiguió probar, haciendo los cálculos manualmente, que no era correcto. Creo que era con el despido objetivo de los 20 días o algo así, que había un error. Entonces, bueno, pues hay que intentar siempre calcularlo también a mano, ¿no? Aunque el de los fijos discontinuos es realmente más complicado, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo no sé si eso supongo que lo habrán corregido ese error que había en el sistema, porque es una sentencia bastante curiosa. Paso ahora a comentar la sentencia de 4 de junio de 2025 del Tribunal Supremo. En este caso, se trata de un conflicto colectivo que busca dar respuesta a una cuestión que es meramente jurídica, y es decidir si el tiempo empleado por los trabajadores designados como miembros de las mesas electorales cuando hay elecciones a representantes de los trabajadores, si este tiempo debe considerarse como tiempo de trabajo o por el contrario, tiene la consideración de una licencia retribuida. El origen de la sentencia del Supremo es una sentencia previa de la Audiencia Nacional, ¿no? En aquel momento, cuando se plantea el conflicto, los trabajadores del sindicato entienden
que el tiempo que ellos emplean en las mesas electorales debe ser considerado tiempo de trabajo, tal y como establece la Directiva de Ordenación del Tiempo de Trabajo 2003/88. Y la empresa justifica que no debe ser tiempo de trabajo porque lo que debe considerarse es como licencia retribuida. En este caso, la que se establece es en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que lo que hace es asemejarla, ¿no?, a la concedida para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Y además, la empresa tiene un as en la manga, que es una sentencia que ya había dictado la propia Audiencia Nacional de 8 de mayo de 2007. Y en aquella sentencia lo que hizo la Audiencia Nacional, y que después fue confirmada por el Supremo, es rechazar que aquel tiempo que empleen los trabajadores en las mesas electorales que esté por encima de su jornada laboral deba ser considerado como horas extraordinarias. Es decir, al no considerarse como tiempo de trabajo, no se les va a poder abonar como horas extraordinarias. Entonces, la empresa, en un principio decía, bueno, pues yo con esta sentencia tengo bastante camino andado. Sin embargo, la Audiencia Nacional dice, bueno, es cierto que hay esta sentencia que se dictó en su momento, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces y hay que tener en cuenta, pues, otras consideraciones para dar una respuesta adecuada a los tiempos que corren. El primer punto que analiza es que no se puede asimilar o vincular lo que sería un proceso electoral público, como pueden ser las elecciones generales, ¿no?, que están respaldadas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con los procesos de elección de representantes de los trabajadores. No tienen nada que ver uno con el otro. Habla también de los artículos 73, 74 y 75 del Estatuto de los Trabajadores. Y aquí hace un breve resumen. Dice, bueno, primero, hay que tener en cuenta que el nombramiento para las mesas electorales es irrenunciable. Y segundo, que durante las elecciones el trabajador permanece en el centro de trabajo, durante tiempo de trabajo y bajo la supervisión del empresario. Hace un matiz, ¿no?, la Audiencia Nacional. Bueno, es decir, es cierto que no realiza las funciones por las que fue contratadas, stricto sensu. Es decir, si yo soy contratado para trabajar en una cadena y montar las ruedas de un coche, es cierto que en ese momento yo no estoy haciendo las funciones para las que fui contratado, pero también es cierto que yo tengo que acudir a esa mesa por un imperativo legal que se establece en el artículo 74 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, podríamos entender que sí son las mismas funciones. Y además, dicen también que no podría entrar dentro del concepto de licencia retribuida porque el artículo 37.3 lo que habla es de ausentarse del puesto de trabajo. Y en este caso, los trabajadores no se estarían ausentando, sino que estarían cumpliendo un imperativo legal y acudiendo a las mesas electorales. Y además, lo que dice también la Audiencia Nacional es que hay que tener muy presente la Directiva Europea de Ordenación del Tiempo de Trabajo. Y en este caso, se centra en el concepto o la dicotomía que hay, ¿no? O estoy descansando o es tiempo de trabajo, que es tal y como interpreta la directiva. Y dice, bueno, es evidente que el trabajador no está descansando, por lo tanto, si no está descansando, tiene que ser tiempo de trabajo. La empresa no está nada de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional y recurre al Supremo. ¿Y qué hace el Supremo? Pues finalmente le da la razón a la empresa. Y para ello va siguiendo determinados puntos. El principal es analizar el concepto de tiempo de trabajo de la Directiva Europea y en concreto el artículo 2.1 de esa directiva, ¿no?, y la jurisprudencia del TJUE que la desarrolla. Y dice, hay que tener en cuenta 3 elementos fundamentales. Primero, el elemento profesional, el de autoridad y el espacial. El elemento de autoridad y el profesional significan estar a disposición del empresario y en ejercicio de la actividad o de las funciones que tiene que realizar el trabajador para las cuales fue contratado. Y establece también que hay una prevalencia, ¿no?, entre el criterio de autoridad frente a los otros dos. Es decir, el criterio de autoridad debe prevalecer sobre los otros 2 elementos. Entonces, el Supremo dice, bien, pues vamos a descender al caso y vamos a ver si se cumplen estos elementos que son los que nos llevarían a atribuir el concepto de tiempo de trabajo. Dice, vale, en cuanto al elemento espacial, se cumple. Es evidente que los trabajadores están dentro del centro de trabajo. Pero dice, pero bueno, no están por una imposición empresarial, sino por un
para cumplir un deber legal e inexcusable que son esas elecciones a representantes de los trabajadores. Y además dice, no hay ningún factor organizativo empresarial en este tiempo que emplean esos trabajadores en las elecciones. Por lo tanto, no hay tampoco esas funciones, ¿no? Que debería realizar el trabajador si fuese tiempo de trabajo, que son las propias para las que fueron contratados en su puesto de trabajo. Y tampoco hay ningún beneficio económico, ni productivo o técnico que se le pueda, del cual se pueda beneficiar la empresa. Por lo tanto, aquí no se cumple el elemento profesional ni el de autoridad. Y además aquí el Supremo también, digamos que desbanca, ¿no?, ese concepto que establecía la Audiencia Nacional de, si no está en tiempo de descanso, pues tiene que ser tiempo de trabajo, ¿no? Y aquí lo que hace es matizar. Dice, bueno, para poder ser considerado tiempo de trabajo, lo que sí tiene que realizar son las funciones propias o habituales de su puesto de trabajo. Y en este caso no están realizando esas funciones. Es decir, dice también que el hecho de que el trabajador forme parte de las mesas electorales y no esté descansando no quiere decir que sea realmente tiempo de trabajo, porque para que sea tiempo de trabajo deben cumplirse los 3 elementos de los que hablábamos antes. Y en este caso, pues no hay conexión entre las tareas de las mesas electorales y las funciones habituales por las que fueron contratados. Por lo tanto, dice que no puede afirmarse que el tiempo de trabajo sea el destinado que el tiempo que se destinó al proceso electoral pueda considerarse como tiempo de trabajo. Ello sin perjuicio, ¿no?, de que sea retribuido como una licencia análoga a lo que sucede cuando hay ese derecho a ausentarse del puesto de trabajo para el derecho de sufragio activo, ¿no? Esa fue la conclusión del Supremo, ¿no? Al final acaban diciendo que, bueno, pues que no se puede considerar como tiempo de trabajo y sí como una licencia retribuida. En la sentencia de origen sí que es cierto que la Audiencia Nacional plantea una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, si esto no fuese un tiempo de trabajo, pues ¿qué pasaría con el tema de prevención de riesgos? ¿Qué pasa, ¿no?, si hay algún accidente dentro del centro de trabajo y están en la mesa electoral? También habla, ¿no?, un poco de la duración de la jornada y el abono de esa remuneración por tiempo que excediese pues esa situación que estuviesen los trabajadores en las mesas electorales, ¿no?, que yo creo que ahí ya había sido zanjada por el Tribunal Supremo. ¿Y qué pasaría también con el poder disciplinario, ¿no? ¿Qué pasa si algún trabajador que es designado para esas mesas electorales, pues digamos que realiza una conducta que contraviene la buena fe contractual, ¿no? Si se podría utilizar ese poder disciplinario o no, porque no estaríamos dentro de el concepto de tiempo de trabajo y sería más bien un permiso retribuido, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo en este último punto, en el poder disciplinario, yo creo que sí, siempre y cuando pues esa situación que provocase uno de los trabajadores que están en las mesas electorales pues fuese de una gravedad muy fuerte, que implicase, ¿no?, la reputación de la empresa o que afectase, ¿no?, a la relación de trabajo que se pueda desarrollar más adelante con el resto de sus compañeros, ¿no? Pero bueno, también matizando, ¿no?, que en unas elecciones a representantes de los trabajadores de la empresa, pues cada uno, o sea, hay que tener muy en cuenta el contexto, ¿no? Pues yo puedo decir que estos sindicatos son unos vendidos, esto no, y eso no podría llegar, entiendo yo, a suponer una implementación del régimen disciplinario. Pero bueno, me parece una sentencia muy interesante por esa reformulación de lo que se entiende por tiempo de trabajo y lo que no. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que antes también lo he mencionado, que mucha gente apela, ¿no?, a esa dicotomía de la directiva de o estoy trabajando o es tiempo de descanso. Bueno, pues en este caso no es tiempo de descanso, pero tampoco es trabajo, porque yo no estoy haciendo esas funciones para las que me han contratado y la empresa no tiene ningún beneficio de esa situación. Yo apoyo totalmente la sentencia, creo vamos, yo pienso que lo que dice el Supremo creo que es así. Cuanto al poder disciplinario, es verdad, hay sentencias ya en las que el trabajador, estando en su casa, o sea, no tiene por qué estar prestando servicios ni siquiera en el centro de trabajo, pero sí, claro, si va echando por tierra la reputación de la empresa por redes sociales, por ejemplo, pues evidentemente eso, pues yo creo que es sancionable.
Y bueno, creo y hay muchas sentencias en ese sentido. Y la sentencia, o sea, todo lo que tenga que ver con el tiempo de trabajo, súper interesante porque hay opiniones súper dispares. Y ya analizamos en un episodio, creo que fue el número 3, una sentencia del caso Tico, del TJUE, en el que unos trabajadores de una empresa de montaje de ascensores o de reparación de ascensores, si el tiempo desde su domicilio hasta el primer cliente y desde el último cliente hasta su domicilio era tiempo efectivo de trabajo, que en ese caso sí era tiempo efectivo de trabajo, por lo que tú decías, al final sean las tres premisas: autoridad, trabajo y espacio. Entonces al final pues se da esos requisitos, pero sí que es verdad que muchas veces nos cuesta, así que muy interesante la sentencia, Elías. Sí, es difícil discernir, ¿no? Aquí sobre todo hace hincapié, ¿no? En que sí se cumple el elemento espacial, que están todos en el centro de trabajo, pero no es una imposición empresarial el que haya unas elecciones a representantes de los trabajadores. Por lo tanto, eso sí que entienden que es un deber inexcusable y no hay esas funciones organizativo-empresariales, ¿no? Para que pueda considerarse tiempo de trabajo. Eso es. Bueno, yo paso a analizar una sentencia, es de suspensión de empleo y sueldo y si la empresa puede decidir cuándo se aplica esa sanción, ¿no? Es una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de junio, hace poquito, 11 de junio de 2025, y el número de recurso es el 3357 de 2023. Vale, esta sentencia me ha llamado mucho la atención porque sí es verdad que en alguna ocasión, no en demasiadas, pero sí en alguna ocasión he visto que cuando se hacen expedientes disciplinarios se pone libre albedrío que la empresa elija cuando ella quiera. Entonces, al final la pregunta que nos hacemos es, ¿puede una empresa sancionar con una suspensión de empleo y sueldo y dejar en el aire cuándo se aplica esa sanción? Pues bueno, lo analizamos. El Supremo, ya adelanto que dice que eso no se puede, pero tiene también una serie de matices, ¿vale? La sanción debe tener una fecha concreta o, en todo caso, un criterio objetivo de aplicación, y eso lo vamos a analizar ahora. En el caso que no se dé ninguna de estas circunstancias, pues se debe de anular esa sanción. Vale, entonces vamos al caso. Es un trabajador, Abelino, que trabaja en el sector sanitario y, bueno, tiene una trifulca con sus superiores y al final, bueno, una serie de cambios de turnos, se pelea con ellos y termina aportando una baja médica, una IT. Está en un proceso de incapacidad temporal y la empresa, durante todo ese proceso de incapacidad temporal, descubre que esta persona está trabajando en otra clínica sanitaria. Vale. Pues le abren un expediente disciplinario, suspensión de empleo y sueldo de 60 días, pero viene la pregunta del millón. ¿Puede hacer esto? Pues sí, la empresa lo que hizo fue decir que se iba a aplicar cuando ellos quisieran. Cuando la dirección le indicara, se aplicará. Vale. El trabajador no está de acuerdo, impugna, el juzgado de lo social desestima la demanda, pero el TSJ de Cataluña sí revoca la sentencia, declara nula por falta de requisitos formales de la sanción. Esto llega al Supremo y el Supremo viene a confirmar la sentencia del TSJ. ¿Por qué dice que sí el Tribunal Supremo? Pues dice que la empresa no puede dejar el inicio del cumplimiento de una sanción cuando ella quiera, en base al artículo 58.2, que deja claro que tiene que contener tanto los hechos como la fecha. Y la fecha, según el Supremo, es la fecha de efectos de esa sanción, no solo la fecha en la que se entrega. Vale. ¿Qué sí se permitiría hacer según el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo nos dice la sentencia que se puede posponer el cumplimiento de la sanción a, por ejemplo, cuando transcurra el plazo para impugnar esa sanción o cuando la sanción llega a ser firme, ¿vale? En ese caso, pues sí se podría. ¿Qué no se permite? Pues no se permite lo que estamos comentando. Tú no puedes proponer o sancionar a un trabajador, pero decirle que lo vas a sancionar en el momento que tú veas correspondiente. Esto al final, pues bueno, vulnera el derecho de la seguridad jurídica del trabajador y el fundamento técnico, pues viene de la ley reguladora de la jurisdicción social, el artículo 115.1, que dice que al final que cualquier, bueno, en este caso una sanción que no cumpla con los requisitos formales que debe de llevar, pues se debe declarar nula y no hay tutilla, como se dice, o sea, no puede la empresa hacer lo que ella quiera. Por lo tanto, el defecto, si el defecto es evidente, no se concreta cuando queda la sanción, que implica, además, son 60 días de suspensión de empleo y sueldo, o sea, que es una cosa seria, pues no se puede hacer de esta forma. Que hay que tener también una serie de claves prácticas, tanto del enfoque de la empresa como del trabajador. La empresa, a la hora de poner una sanción, tiene que tener en cuenta el tema de los hechos, que hemos dicho, los hechos que se le imputan al trabajador y la fecha de efectos de esa sanción. Y en el caso de que no se quiera poner una fecha exacta, pues decir lo que hemos dicho antes, que tras la firmeza de la misma se aplicará
o tras el plazo de impugnación. Nunca poner cuando la empresa quiera, y luego también el trabajador que revise muy bien la carta, porque si los hechos quedan probados de esa sanción, muy bien, pero si no se ha indicado fecha se puede declarar nula. Entonces eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Sí, bueno, yo creo que esta sentencia es bastante clara, ¿no? Y creo que es lo que dices tú, tiene que haber seguridad jurídica para el trabajador, porque tiene que saber también cuándo se va a cumplir esa sanción, ¿no? Lo que establece el Supremo a mí me parece muy lógico. Es como también cuando, ¿no? Pues esa persona está de baja por IT, ¿no? Que se suele poner, bueno, pues la sanción será efectiva en el día siguiente a su reincorporación de su baja IT a la empresa, ¿no? Pues es lo lógico. Además, lo que establece aquí también es que, bueno, pues que se afirme o que ya no se puede impugnar, con lo cual es lo que... Me sorprende que hubiese aún a día de hoy, empresas o abogados que sigan poniéndolo un poco que pusiesen al final de esa sanción disciplinaria, que es un poco al albur de lo que la empresa diga, ¿no? La verdad, porque además yo creo que hay incluso sentencias de algún TSJ en las que decían que no veían tampoco bien que tú dejases la efectividad de la sanción a que ésta no fuese impugnada o que ésta fuese confirmada, digamos, judicialmente. Que eso tampoco lo veían claro. Me parece que había alguna del TSJ de Galicia, pero yo no me acuerdo muy bien, pero creo que sí, ¿eh? Con lo cual hay algunas como muy restrictivas y esta del Supremo me parece que es lo más coherente posible. Yo creo que sí, que es muy acertada, sí. Voy a pasar ahora a comentar la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2025. En ella se discute si un trabajador contratado por una ETT tiene derecho a percibir la mejora voluntaria por incapacidad temporal que contemplan los convenios colectivos aplicables a las empresas donde prestó servicios, es decir, las empresas usuarias. Los hechos relevantes realmente son muy escuetos y puntuales, y es básicamente que el demandado fue contratado por ADECO, que es la ETT, y suscribió contratos de puesta a disposición para prestar servicios en dos empresas en las que se aplicaban convenios colectivos que reconocían una mejora voluntaria en caso de incapacidad temporal. Y el trabajador estuvo tanto en una empresa como en la otra en situación de IT en dos periodos diferentes. Por lo tanto, lo que reclamaba es esa mejora voluntaria. En primera instancia le dan la razón al trabajador y en segunda instancia, en este caso el TSJ del País Vasco, también le da la razón al trabajador. Lo que dice el TSJ del País Vasco es que la mejora voluntaria de la situación en caso de incapacidad temporal tiene cabida dentro del término retribución que utiliza el artículo 11 de la ley de ETTs. Y dice que debe ser un concepto genérico y no técnico, y que hay que unirlo, y esto es muy importante, a la interpretación que hay que hacer también del artículo 5 de la Directiva 2008/104, que es la directiva de ETTs, en la que se establece el principio de igual trato entre trabajadores de la ETT y igual trato entre trabajadores de la ETT y de la empresa usuaria. Y además dice algo muy importante, ¿no? Una interpretación diferente quebraría el principio de igualdad que establece la directiva. Y además también ese principio general aplicable a todas las relaciones laborales que se establecen, ¿no? Que es el principio de igual trabajo, pues corresponde igual salario. ADECO, que es la empresa, la ETT en este caso, no está de acuerdo con la sentencia del TSJ del País Vasco y decide recurrir al Supremo. Y el Supremo no desestima el recurso de ADECO en base a los siguientes argumentos. Lo primero que hace es hablar del artículo 11 de la ETT, que ha sufrido cambios, ¿no? a lo largo de los años, y había una primera redacción del año 1999 en la que establecía lo siguiente. Los trabajadores contratados para ser cedidos tienen derecho a una retribución igual a la aplicable a los trabajadores de la empresa usuaria. Pues bien, este concepto de retribución después fue modificado en el año 2010 y se sustituye por el de condiciones esenciales de trabajo y empleo, ¿no? Digamos que aún más genérico y amplio. El segundo punto que establece esta sentencia es la vinculación o la importancia que tiene un fallo del TJUE, que es el de 22 de febrero de 2024.
En esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que establece es que las indemnizaciones a las que tienen derecho los trabajadores cedidos por ETTs, en los casos en que sufran una incapacidad permanente derivada de un accidente de trabajo y tengan esa indemnización, pues esa indemnización debe ser igual la de los trabajadores de la ETT como los trabajadores de la empresa usuaria. Es decir, que no puede haber ninguna diferencia entre ambos. Y lo que dice también el TJU es, aunque la mejora voluntaria no se abona directamente como una contrapartida, ¿no?, de esa prestación laboral, sí constituye una gratificación en dinero que está prevista en un convenio colectivo y se abona al trabajador, pues, para compensar esa pérdida sufrida por la incapacidad permanente que le han concedido, ¿no? Por lo tanto, este concepto remuneración es lo suficientemente amplio, y esto es lo importante de la sentencia, para incluir esa indemnización por incapacidad permanente total. Entonces, apoyándose tanto en el artículo 11 de la Ley de TTs como en esta sentencia del TJUE, la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo es la siguiente. Primero, que hay que acomodar la redacción o la interpretación de las leyes a los tiempos que corren, ¿no? Porque el Supremo, en el año 2004, sí había dictado una sentencia diciendo que, bueno, pues que los trabajadores de la ETT no tendrían que percibir esos complementos de IT. Entonces, como decíamos antes, todos estos conceptos hay que adecuarlos al tiempo en que vivimos, y apoyándose también, ¿no?, en esta sentencia del TJUE reciente, pues dice que dentro del concepto condiciones esenciales de trabajo y empleo, ¿no?, que establece el artículo 11 de la Ley de TTs, hay que ponerlo también en relación, como muy bien hizo el TSJ del País Vasco, con el artículo 5 de la directiva de ETTs, que comprende la remuneración que la persona cedida debe percibir, ¿no? Entonces, si la ley de ETTs establece en el artículo 11 estas condiciones esenciales, va vinculada a lo que establece la directiva en el concepto de remuneración, ¿no? Y este concepto de remuneración hay que entenderlo de forma amplia, por lo que debe incluir también las mejoras voluntarias que se pueden contemplar en los convenios colectivos de las empresas usuarias, como es este caso. Y hace también esa vinculación, ¿no?, entre trabajadores de la empresa usuaria con los trabajadores contratados por la ETT. Y dice que si el actor, ¿no?, el demandante en este caso, hubiese sido contratado directamente por la empresa usuaria, sí hubiese percibido esta mejora voluntaria. Por lo tanto, lo que hay que garantizar en todo momento es la igualdad de trato entre las condiciones de los trabajadores de la empresa usuaria con las condiciones de los trabajadores que fueron contratados directamente o sea, que fueron contratados por la ETT, que es la finalidad al final que persigue la directiva comunitaria y un poco también, pues, la ley de ETTs, ¿no? Yo creo que tiene bastante sentido lo que dice esta sentencia, y a mí me parece muy acertada, ¿no? Y sobre todo, ahora se me viene a la cabeza, ¿no?, pues la cantidad de veces que he escuchado, bueno, pues de amigos o gente que conozco, bueno, es que como soy de TT, pues cobro menos, cosa que nunca he entendido muy bien de dónde viene esa leyenda urbana, o como lo quieras llamar, ¿no? Mm. Yo tengo un compañero, es muy interesante la sentencia, y tengo un amigo abogado que dice, indubio pro operario, pues en las ETTs siempre opera, o sea, quiero decir, o sea, antes sí es verdad que hay muchas dudas con las ETTs, eso es cierto, Sí. pero sí es verdad que antes había mucha más discriminación hacia los trabajadores que entraban por ETT, pero ahora cada vez es todo lo que sea mejor, da igual. Si hay que aplicar solo a la ETT, pero es mejor, se la aplica. Si es mejor lo de la empresa usuaria, es mejor, se aplica a la empresa usuaria. O sea, al final, ser un trabajador de ETT luego es lo mejor, ¿no? Porque te va a pillar todo lo bueno. Pero sí, es verdad, hay muchas dudas. Este tipo de sentencias son muy interesantes analizarlas, porque es que al final te ves cada situación que parece que no, pero tiene sus peculiaridades. Sí, no, además yo creo que va a ser importante también para las ETTs este tema. Quiero decir, les va a afectar. Además, bueno, en general yo creo que los trabajadores que están por ETT siempre tienden también a esforzarse más, y yo creo que me gustaría ver la tasa de absentismo, que creo que es mucho Interesante. menor si es un trabajador ya contratado por la propia empresa, ¿no? Pues un poco por esa expectativa, ¿no?, a que lo contraten
de forma continua en la empresa. Yo creo que, no digo que se esfuercen más, pero sí son un poco más considerados con esa situación. Sí, es verdad. Mm. Bueno, yo como última sentencia para analizar es una sentencia que a mí me gusta, que si se puede descontar de la nómina salarios abonados por error por parte de la empresa. Es una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de mayo de 2025, número de recurso 119-2023, y sentencia que responde a una pregunta práctica muy habitual en las gestorías y en los despachos profesionales, que se da con determinada frecuencia relativamente. Por lo menos yo en mi experiencia lo he visto bastante. Entonces, al final, ¿puede una empresa descontar directamente de la nómina de sus trabajadores cantidades que ha abonado por error? Bueno, pues la respuesta es sí, pero como todo en derecho, todo depende y tiene condiciones. Vale, vamos con ello. ¿Cuáles son las claves de la sentencia? Pues que, bueno, al final dice que la deuda tiene que ser vencida, líquida, exigible y sobre todo que no haya controversia, ¿vale? Que esto es una clave importante. Que, bueno, el caso al final es una sucesión de contratas en el sector aeroportuario, y la nueva empresa, pues bueno, va a mantener unas condiciones mejores que la que venía regulando el convenio colectivo, y para ello crea con la RLT, acuerdan aplicar un convenio, o sea, un complemento denominado handling, en el que se le va a remunerar mejor a todos los trabajadores. Vale, al cabo de los meses la empresa detecta que lo que ha venido abonando un exceso en ese complemento, y comunica a todos los trabajadores que lo estaban percibiendo, pues que la intención de la empresa es que lo va a regularizar, que se le va a descontar de la nómina y que para ello lo va a aplicar en 10 mensualidades. Perfecto. La parte social discute, ¿no? Dice que no está de acuerdo, que es abusivo por parte de la empresa. La empresa pues no puede ser juez y parte en esto, y al final pues debe acudir a los tribunales sí o sí para descontar. Vale. Se impugna un conflicto colectivo, llega a la Audiencia Nacional desestima la demanda, dando la razón a la empresa, los sindicatos siguen estando de acuerdo y la RLT presenta un recurso de casación en el Supremo. Y el Supremo vuelve a confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Qué dice el Supremo en sí? Que las relaciones laborales sí cabe una compensación de deudas, pero como he dicho al principio, tiene que ser vencida, tiene que ser líquida, tiene que ser exigible, y tiene que ser sobre todo que no haya ningún tipo de controversia con la misma. Lo del tema de vencida, líquida, exigible creo que lo tenemos todo superado, pero vamos a analizarlo un poquito, ¿vale? En cuanto a que es vencida, es que es exigible en el tiempo, ya se puede exigir, que es líquida, que es de una cuantía cierta, en cuanto sea exigible, que no sea sometida a ningún tipo de condición, y en que no haya controversia, pues bueno, porque no haya ningún tipo de disputa por ambas partes, trabajador y empresa. Si se cumplen estos requisitos, no hay ningún problema, se le puede descontar de la nómina sin más trámite. Ahora, si hay discrepancia o el trabajador no está de acuerdo con esa deuda, con el importe o con la forma en que se va a realizar ese descuento, sí debemos de acudir a la vía judicial, ¿vale? Entonces, el límite, si el trabajador discute la existencia de esa deuda o el importe, la empresa no puede aplicarlo por su cuenta. Tendrá que acudir a la vía judicial por el procedimiento ordinario y probar pues, que hubo un error y que hay que descontarle o que tiene que devolverle ese dinero aportado además. Así que nada, sin enrollarme mucho más, decir que esta sentencia, desde mi punto de vista, deja claro cuáles son las dos vías, tanto judicial o no judicial. Si asesoramos a una empresa, tenemos que sacar en clave que se puede compensar esas deudas si hay evidencia del pago indebido, si la cuantía es clara y si no hay ninguna objeción formal por parte del trabajador. Si el trabajador discute, vía judicial, y si se representan trabajadores, pues revisar muy bien ese concepto, los cálculos y los criterios de descuento de la nómina. Si el complemento es discutible o hay margen de interpretación, que esto también suele ocurrir a veces, ¿vale? Pues ahí habrá que reclamar la devolución por la vía judicial. Y nada, la empresa no tiene carta blanca para hacer lo que quiera, pero en algunas determinadas ocasiones pues tiene cierto margen de maniobra, por decirlo de alguna forma. Hombre, yo creo que aquí también ponen un poco de cordura, quiero decir, si es un error más que evidente, pues es lógico. Ahora, otra cosa es que estés discutiendo si ese complemento lo tengo que percibir o no, o si, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Si no queda claro. Pero vamos, si a mí de repente me ingresan de salario base, ¿no? El doble, pues es evidente que ahí no va a haber discusión. Lo No, primero es callarte, eso siempre. sí, sí. Y ya luego se verá. Sí, 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 pero yo sí que he visto en algunos casos hay errores con las indemnizaciones, de que sean muy por encima de las que realmente están fijadas y después intentar
digamos que desvincularse, ¿no? Decir, oye, le hemos pagado 30.000, pero realmente eran 25.000, devuelvan esos 5.000 euros. Ahí es bastante más complicado, ¿eh? Complicado. Más lo he Sí. visto de bancos muy grandes de España meter esa gambada. Y Eso es un después, problema, ¿eh? Porque es lo que tú ese, dices, resarcir eso no es tan fácil como lo que estoy comentando yo ahora mismo. no, 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 no. De hecho, No es tan bueno, yo sencillo. en un tema que llevó un compañero que era un banco, además le habían hecho, no me acuerdo muy bien cómo eran los hechos, pero sí que le habían pagado, pero bastante, o sea, no eran ni 5.000 ni 10.000, eran más, bastante más por encima. Y al final me parece que en primera instancia, no sé cómo quedaría en segunda instancia, pero en primera le habían dado razón a la trabajadora diciendo, oiga, si usted hace mal los cálculos, ¿no? Y encima es una empresa muy grande con un servicio jurídico, bla, 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 y usted no se ha asesorado bien, pues lo siento mucho. La trabajadora ahí pensaba que esa era la indemnización que se le estaba ofreciendo y aceptó. Es discutible, ¿eh? Es Ya, ya bastante no es discutible. discutido. Yo No, en no. este caso pensé que lo iba a palmar y lo acabó ganando. No sé cómo quedaría en su aplicación. Esa es la duda. Oye, Bueno, tiraremos de manta. aún así te metes en un problema, ¿eh? Si ya Sí, tienes sí. que discutirlo y a ver qué pasa. Bueno, pues nada, ya hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que hemos analizado cosas muy interesantes: tiempo de trabajo, desconexión digital, cálculo de indemnizaciones. O sea que desde luego hemos aprendido un montón y yo creo que a todos los que nos están viendo, si realmente le ha sacado algo en claro, le ha hecho reflexionar o pensar alguna de las sentencias que hemos comentado, pues yo creo que ya hemos ganado. O sea, este episodio merece la pena grabarlo y por lo tanto, si creéis que este tipo de episodios son interesantes, que aporta a lo que es el laboralismo, pues danos a seguir, activar la campanita, compartirlo con cualquier persona que le pueda llegar a interesar y por mi parte, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Pues nada, yo un poco sumarme a lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Cada episodio que grabamos, pues intentamos, ¿no? Que aportar el valor real para que aquellos que lo estéis escuchando, pues os guste y os complemente en vuestro día a día. Y además que nosotros también aprendemos mucho con este podcast y sobre todo conocemos a gente dentro del entorno. Y bueno, pues eso, con muchas ganas y poniéndole bastante dedicación, pues intentamos que cada día estos episodios sean mejores. Lo que sí, resaltar también es lo que decía Álvaro, ¿no? Pues es importante que nos deis a like, comentar, bueno, pues esas cosas que a veces dan un poco de pereza, pero que bueno, solo sería un segundillo y a nosotros pues nos puede dar mucha mayor visibilidad, que al final es lo que buscamos, no es otra cosa. Así que nada, Bueno, muchas gracias por este tiempo y por escucharnos y como siempre, si te ha servido de ayuda y lo consideras como un podcast pues muy formativo, pues intenta compartirlo con tus amigos, compañeros o jueces, magistrados, lo que sea. muy bien. Bueno, pues nos escuchamos muy pronto. Un saludo. Hasta luego, chao, chao.